Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explicar la proposición 29 del libro primero de los elementos. La proposición nos dice que la recta que incide sobre rectas paralelas hace a los ángulos alternos iguales entre sí, al ángulo externo igual al interno y opuesto, y a los ángulos internos del mismo lado iguales a dos rectos. Lo que quiere decir Euclides es que si tenemos dos rectas paralelas, por ejemplo AB y CD, y sobre ellas incide una tercera recta EF, determinando los puntos de intersección G y H, entonces se dará, por ejemplo, que el ángulo AGH será igual al ángulo GHD, el ángulo EGB será igual al ángulo GHD, y la suma de los ángulos BGH y GHD será igual a dos rectos. Euclides nos pide, para demostrar estas tres proposiciones, en primer lugar, que neguemos la primera de ellas, es decir, la igualdad entre los ángulos AGH y GHD, suponiendo que uno de ellos es mayor. Por ejemplo, que el ángulo AGH es mayor que el ángulo GHD. Luego nos pide que a ambos miembros de la desigualdad le sumemos el mismo ángulo, por ejemplo, el ángulo BGH, manteniendo la desigualdad. Por la proposición 1.13 sabemos que la suma de los ángulos AGH más BGH es igual a dos ángulos rectos. Por lo tanto, la suma de los ángulos GHD y BGH será menor a dos rectos. Si esto es así, por el postulado número 5 sabemos que la prolongación de las rectas GB y HD se cruzarán. Pero esto no puede ser porque determinamos a esas dos rectas como paralelas. Eso significa que negar la primera de estas proposiciones nos lleva a una contradicción, por lo tanto, es verdadera. Una vez que hemos demostrado esa proposición, podemos continuar con la demostración de la segunda, pues la proposición 1.15 nos dice que el ángulo AGH es igual al ángulo EGB, pero el ángulo AGH es igual al ángulo GHD. Por lo tanto, el ángulo EGB necesariamente debe ser también igual al ángulo GHD. Finalmente, si en esta igualdad a ambos miembros le sumamos el mismo ángulo BGH, manteniendo entonces la desigualdad, nuevamente por la proposición 1.13 sabemos que la suma de los ángulos EGB más BGH es igual a dos rectos. Pero EGB más BGH es igual a la suma de los ángulos GHD y BGH. Por lo tanto, la suma de los ángulos GHD y BGH es igual a dos rectos. Y esa es la tercera de las proposiciones que necesitábamos demostrar.